Hola familia de Centro de Fe, Esperanza y Amor El Dorado. Gracias por conectarte a nuestra transmisión. Sabemos que lo más importante para ti es buscar a Dios. Por eso te invitamos a asistir de manera presencial a nuestras reuniones para poder alabarle y aprender de su palabra juntos. También no te pierdas de nuestros eventos y de nuestros avisos. Esperamos que disfrutes mucho de este mensaje. Dios te bendiga. Bien, el tema que quiero compartir con usted el día de hoy se titula Limpia la casa. Limpia la casa. Y para todas las amas de casa yo les pregunto, ¿cada cuándo limpia la casa? Todos los días. Todos los días. Y algo bien impresionante, fíjese, de todos los días. ¿A poco al siguiente día amanece polvo? Sí. Todos los días dices, acabo de limpiar ayer, ¿verdad? Hay un mueble, pasas el trapito, le pasas hasta el pledge y acá, o sea, acá ya sabe, ¿verdad? Los que nos gusta hacer las cosas bien, ¿verdad? Y le echamos ahí el mueble y al otro día, vaya sorpresa, ya está el polvo, ya hay pelusa, ya hay por ahí, ¿verdad? Entonces, es verdad que necesitamos poner atención y ser verdaderamente intencionales en limpiar la casa. Ahora, quiero hablarle específicamente acerca de este tema espiritual y quiero comenzar el día de hoy. Vamos a recordar parte de la historia. Si la mayoría de nosotros vamos a recordar, si de pronto hay alguien que no conoce esta historia, pues es una buena oportunidad para que pueda aprender acerca de la historia del pueblo de Israel. Y todos los que estamos leyendo la Biblia en el libro de Éxodo, aprendimos que Jehová dio instrucciones a Moisés de cómo hacer un tabernáculo. ¿Verdad que sí? ¿Cuántos ya leyeron todo eso? Y ahora, eso lo leímos en Éxodo y luego en Levítico se repite y luego en Deuteronomio se vuelve a repetir. Bueno, ya terminamos Deuteronomio, ¿verdad? Yo le decía a mi esposa, justamente le decía, estábamos leyendo Deuteronomio y le digo, ¿por qué? ¿Por qué se está repitiendo todo y todo lo de Éxodo y de Levítico? Y le dije a mi esposa, le dije, ¿sabes qué? Tenemos que ser entendidos en por qué está el libro de Deuteronomio, que es la repetición de la ley. Y le digo, esta es la razón de que estaba por entrar el pueblo de Israel a la tierra prometida, pero la misma palabra nos enseña que todos los padres, los mayores de 40 años, ¿verdad?, que habían desobedecido, que no le habían creído a Dios, ellos habían recibido estas instrucciones. ¿Y qué había pasado con ellos? Todos murieron. Todos murieron. Entonces estaba por entrar una nueva generación y Moisés tiene la necesidad, Jehová le da la instrucción de que vuelva a enseñarles la ley. Muchas veces esas leyes un poco crudas, ¿verdad? Donde decía, si alguien hace algo malo, mátalo. Y así el pueblo entenderá que no lo debe de hacer, ¿verdad? Muy impresionante. Pero Jehová pide a Moisés que hicieran un tabernáculo, un lugar de reunión, y quizá es algo que el día de hoy nosotros conocemos como un templo. Comenzó como un tabernáculo, como una tienda, porque precisamente esto era una tienda de cortinas. Recordamos que dio instrucciones específicas: codos, pies, medidas, tipos de tela, colores de tela. Todo. Jehová fue muy explícito en cómo construyeran ese lugar. Y ese templo, ese tabernáculo, era para que la presencia de Dios pudiera estar entre el pueblo. Entendamos algo: el pueblo tenía la necesidad de ver a Dios ahí. Porque ¿qué hicieron cuando Moisés subió al monte a platicar con Jehová? ¿Qué hicieron el pueblo de Israel que se quedó abajo? ¿A quién adoramos? ¿A quién adoramos? Y se hicieron un becerro de oro, ¿verdad?
Dios entendió que el pueblo tenía la necesidad de tener un lugar de reunión donde pudieran ver que su presencia se manifestaba ahí. Y así se sucedió. Ahora, el templo, el tabernáculo, tenía varios propósitos importantes. Escuche muy bien. Primero, era el lugar central de adoración para Israel. Recordemos que donde estaba el templo, dice la historia que todos de las diferentes tribus de Israel viajaban a donde estaba el tabernáculo o a donde estaba el templo cuando ya se construyó el templo para adorar a Dios. Siguiente, era un lugar donde estaba el arca del pacto. En el lugar santísimo estaba el arca del pacto. Y esto era lo visible para el pueblo de Israel. Porque ¿qué contenía el arca del pacto? ¿Qué guardaba adentro? La vara de Aarón y el maná y las tablas de los mandamientos. Eran pactos que Jehová había hecho con su pueblo, diciéndole: yo te voy a hacer por Dios y tú me vas a ser obediente a mí. Esto había en el tabernáculo, en el templo. También era el lugar de los sacrificios y de la expiación. Recordemos que antes de Jesús se necesitaban sacrificios para poder tener el perdón de pecados. Y usted ya lo leyó también ahí en Levítico y en Deuteronomio, que Jehová le decía: y si tú cometes este pecado, tienes que presentar un novillo que sea así, 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 o tienes que presentar esto, tienes que presentar de los primogénitos, tienes que, bueno, ahí venían todos los requisitos. El tabernáculo era el lugar donde se venían a hacer estos sacrificios para la expiación, para el perdón de los pecados. También el tabernáculo, el templo, era el símbolo de la presencia de Dios entre su pueblo. Es bien impresionante que dice la Biblia en algunas ocasiones que Moisés con Aarón y los levitas se juntaban y la presencia de Dios se manifestaba entre ellos para darles instrucciones. Esto representaba también el tabernáculo o el templo. Y además de todo esto, era un lugar donde se manifestaba la unidad espiritual de la nación de Israel. Ya estaban esparcidos, Dios ya les había entregado esa tierra prometida, ¿verdad? E incluso hay un dato muy específico, impresionante en la Biblia, que Jehová les dice: a las tribus más grandes les vas a dar los terrenos más grandes, y a las tribus más pequeñas les vas a dar. Había una tribu que no iba a tener tierra. ¿Quiénes eran? Los levitas. Pero le dijo al pueblo: todos ustedes van a tener que proveer para ellos. Solamente estoy calando a ver si es cierto que sí sabe la historia, ¿eh? Ya me estoy dando cuenta que sí. Gracias a Dios somos muy aplicados en la lectura. Gracias a Dios. Me da mucho gusto escuchar lo que dice el pastor, que por lo menos 111 personas pudimos terminar la lectura el año pasado. Yo espero que este año superemos esa meta. ¿Cree que se pueda? ¿Sí? Esperemos. Estaba ya el tabernáculo ahí entre el pueblo de Israel, pero en un descuido del pueblo de Israel fueron dominados, fueron derrotados por el pueblo filisteo. Los filisteos vinieron a derrocar al pueblo de Israel. ¿Y sabe qué pasó? Se apoderaron del arca del pacto. Ahora, quiero hablarle aquí, desde este momento, quiero que usted comience a notar los descuidos importantes de por qué sucedió que estas cosas pasaran entre el pueblo de Israel. Porque por algo
dice el dicho, ¿verdad? Por algo pasan las cosas. Y fíjese, acompáñame a Primera de Samuel, primer libro de Samuel, capítulo 2, versículo 12. Solamente voy a dar algunos versículos, creo que son claves para poder entender. Primero de Samuel 2:12. El sacerdote a cargo del tabernáculo en este tiempo era el sacerdote Elí. Él era el sumo sacerdote. Y este versículo 12 del capítulo 2 del primer libro de Samuel dice: los hijos de Elí eran hombres ¿qué? Impíos, y no tenían conocimiento de Jehová. Quiero que entienda algo. Los hijos de Elí, Ofni y Finés, eran sacerdotes, pero nos da con una claridad la palabra para nosotros conocer que en este tiempo de la historia, dentro del tabernáculo había corrupción. ¿Sí está entendiendo esta parte? ¿Qué sucedió dentro del tabernáculo? Había corrupción. Dice, no tenían conocimiento de Jehová. Quiere decir que no sabían lo que Jehová les había pedido. Recordemos una vez más, hasta Deuteronomio todavía se repite esta ley. Pero Aarón murió, Moisés murió, y solamente se quedó sobre los levitas esa carga de tener que enseñar. Y nos damos cuenta que Ofni y Finés no conocían verdaderamente a Jehová, y eran hombres impíos, eran hombres pecadores, eran transgresores. ¿Y qué provocó esto? Acompáñenme al capítulo 4. Ahí, primero de Samuel 4. Voy a leer del 2 al 4. Dice: los filisteos presentaron la batalla a Israel, y trabándose el combate, Israel fue vencido delante de los filisteos, los cuales hirieron en la batalla en el campo como a 4,000 hombres. Cuando volvió el pueblo al campamento, los ancianos de Israel dijeron: ¿por qué no nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? Fíjese, hasta los filisteos estaban sorprendidos. ¿Por qué Jehová no nos ha herido? Traigamos a nosotros de Silo el arca del pacto de Jehová, para que viniendo entre nosotros nos salve de la mano de nuestros enemigos. Y envió el pueblo a Silo, y trajeron de allá el arca del pacto de Jehová de los ejércitos que moraban entre los querubines. Y los dos hijos de Elí, Ofni y Finés, estaban ahí con el arca del pacto de Dios. El ejército se desespera porque los filisteos lo derrotan y cometen otro error. ¿Dónde era el lugar correcto para el arca del pacto? En el tabernáculo, dentro del tabernáculo, en el lugar. Y ellos dicen: vamos perdiendo, estamos perdiendo. Traigan el arca del pacto para ver si así Dios nos ayuda. Y siempre he dicho esto, ¿verdad? Tenemos que aprender y saber, tener cuidado en lo que Dios nos pide, porque de pronto podemos tener ideas que creemos que son buenas ideas, pero que Jehová no nos pide. Y estos son errores muy graves. Son errores muy graves. Ellos dijeron: vamos a traer el arca del pacto, pero esas no eran instrucciones de Jehová. Jehová en ningún momento les dijo: llévense el arca para allá y yo les daré la victoria. Usted se da cuenta que Dios es un Dios de instrucciones, ¿sí o no? En toda la historia nos damos cuenta que Dios es un Dios de instrucciones, ¿sí o no? Y le decía: vas a hacer esto, y sube por aquí, y haz esto, y suena trompeta, y rompe el cántaro, y sube con la antorcha, y solamente escoge a 300 hombres. Y bueno, nos damos cuenta que Dios es un Dios de instrucciones. El pueblo estaba tan desesperado que desobedece, y muy claramente
nos da el detalle de que quienes iban en traer esta arca del pacto eran los hombres impíos. ¿Y qué provoca eso? Que los filisteos no solamente derrotan a Israel, sino que roban lo más preciado que ellos tenían, que era el arca del pacto. La roban. La presencia de Dios se va del pueblo de Israel, se va de ellos, ya no está con ellos. Hermano, yo quiero que usted esté entendiendo este mensaje. Cuando nosotros transgredimos, cuando nosotros nos volvemos impíos, nos volvemos pecadores, hacemos que la presencia de Dios se vaya de nosotros. Entre semana una persona me preguntó algo impresionante, porque me dijo, ¿qué pasa con una persona que es cristiana pero constantemente está batallando con demonios, con situaciones, con tristezas, con mucha opresión? Y yo le digo, es un tema complicado, es un tema difícil. Le digo, pero lo más seguro es que esa persona no ha dejado de pecar en un área. Hermanos, cuando nosotros estamos constantemente oprimidos, estamos sufriendo, y esto es a causa del pecado. La Biblia es bien clara, dice: sométanse pues a Dios, resistan al diablo, y como resultado. Pero a través de esto entendemos que cuando los hombres impíos interfieren en la presencia de Dios, la presencia de Dios se va a ir. Más adelante dice que los filisteos ni siquiera soportaron por tanto tiempo el arca del pacto, ¿verdad? Porque la llevaron a donde ellos tenían a su dios, al dios Dagón. ¿Y qué sucedió? Los humilló. Dagón amaneció derrotado, sin cabeza, sin manos. Los humilló completamente. Y los filisteos tuvieron que llegar y decir: tengan su arca, ¿verdad? No la soportamos. Entonces es la manera en que vuelve y regresa la presencia de Dios al tabernáculo. Más adelante, el rey David tiene una revelación acerca de la importancia de la presencia de Dios entre el pueblo. Y el rey David declara algo, acompáñenme, 2 de Samuel 7:2. Dijo el rey al profeta Natán: mira ahora, yo habito en casa de cedro y el arca de Dios está entre cortinas. Y Natán dijo al rey: anda y haz todo lo que está en tu corazón, porque Jehová está contigo. El rey David tiene esta revelación de entender que lo más importante para ellos habitaba dentro de cortinas. Y dijo: no es posible que yo, siendo el rey, porque recordemos que también el plan original de Dios no estaba en que el pueblo sea dirigido por reyes, ¿verdad que no? El plan original de Dios es que ellos tuvieran a Jehová por su Dios y fuera suficiente. Pero el pueblo empezó a exigir un rey. Danos un rey, danos un rey. Y es cuando viene la historia donde Saúl es escogido, ¿verdad?
Saúl desobedece, porque esta es la causa de su caída, la desobediencia, el no haber esperado que el profeta viniera para hacer el sacrificio para ganar una guerra, y el haberse adjudicado él una vez más una buena idea de algo que Dios no le había pedido. Dios le había dicho: el profeta es el único, el sacerdote es el único que puede levantar este holocausto para yo darles la victoria. Saúl se desespera, desobedece. Después llega David al trono, y David tiene esta intención de construir un templo. Jehová no se lo permite, porque Jehová le dice: tus manos han derramado mucha sangre. Entonces tu hijo lo construirá. Y quien finalmente construye este hermoso templo para que el tabernáculo permanezca ahí es el rey Salomón. Construye este templo hermoso, ¿verdad? No lo conocimos físicamente, pero de pronto la Biblia nos da detalles donde podemos imaginarnos cómo era este templo. ¿Por qué? Porque también más adelante este templo fue una vez más destruido. Así como ya habían robado el arca del pacto en un momento, ahora el templo fue destruido. El rey Nabucodonosor, rey de Babilonia, viene y conquista y domina a los israelitas. ¿Sí recuerda esa parte? Que el rey Nabucodonosor dice: escógeme a todos los príncipes, a los más sabios, a los profetas, y tráelos a mi ¿cómo se llama? Sí, a su castillo, no sé cómo lo menciona, a su palacio, gracias. Tráelos a mi palacio. Y dentro de ellos venía Daniel, el profeta Daniel. Venían estos 3 jóvenes que conocemos en la Biblia, ¿verdad? Que decidieron no inclinarse ante Nabucodonosor. Pero Israel sufrió verdaderamente una derrota impresionante ante el rey Nabucodonosor. Quemaron el templo y quemaron todas las casas del pueblo de Israel. Se fueron cautivos al reino de Babilonia. Durante esa invasión de Babilonia a Jerusalén, los babilonios quemaron el templo, derribaron los muros de la ciudad, se llevaron el arca y los utensilios sagrados, y llevaron a todo el pueblo cautivo a Babilonia. Segundo de Reyes 25:9. Dice: y quemó la casa de Jehová y la casa del rey y todas las casas de Jerusalén y todas las casas de los príncipes quemó a fuego. Fueron derrotados y estuvieron como esclavos de Babilonia mucho tiempo. Ahora, volviendo a la historia, tiempo después hay un hombre que se levanta, el copero de un rey, el rey de Persia. Y este copero llamado Nehemías, ¿le suena el nombre de Nehemías? Se levanta y dice: necesito ayudar al pueblo, porque Nehemías había sido uno de los que habían sido robados, de los que habían sido cautivados. Y él se levanta y dice: necesitamos reconstruir los muros. La historia comienza con la reconstrucción de los muros. Y en el libro de Nehemías, del profeta Nehemías, nos damos cuenta toda la problemática que tuvo, ¿verdad? La facilidad primero que tuvo, donde el rey de Persia le dice: bueno, Nehemías, ¿qué ocupas? Bueno, ocupo material y ocupo todo esto. Y el rey de Persia, ¿qué le dice? Llévatelo, construye. Impresionante.
cómo el rey de Persia estaba aceptando que el pueblo de Israel comenzara a levantarse de nuevo, literalmente de entre las cenizas. Y entonces, tiempo después de que reconstruyen los muros, recordamos un poco la historia, ¿verdad? Que decían, van a venir a atacarlos, van a venir. Y ellos dijeron, dice la Biblia, da este detalle, y dice que con una mano construían y con la otra tenían preparada la espada para defenderse. O sea, verdaderamente fue un tiempo difícil, fue un tiempo de reconstrucción. Tiempo después de esto, vuelven a reconstruir el templo y le toca a Zorobabel reconstruir el templo de Jehová. Esta reconstrucción de Zorobabel es el templo donde Jesús, poco antes de la Pascua, visita un templo. ¿Recuerda esa parte de la historia? Acompáñenme, Mateo 21. Mateo 21, 12 al 17. ¿Lo tiene listo? Sígalo con su vista. Dice: y entró Jesús en el templo de Dios. Era este templo que había reconstruido Zorobabel. Entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y les dijo: escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Vamos a hacer una pausa hasta aquí. Fíjese lo que está sucediendo. Jesús llega al templo y nos da un detalle impresionante. Jesús, siendo Dios, dice: porque escrito está, mi casa, ¿qué será? Esto nos da a entender y nos da a conocer que verdaderamente Dios quiere habitar en un lugar donde haya oración. Esto quiere decir que Dios quiere habitar en un lugar donde haya comunión, comunicación, donde constantemente estemos hablando con Él. A mí de niño me enseñaron que oración significa hablar con Dios. ¿A cuántos les enseñaron así? Esto es lo que está diciendo Jesús. Él llega al templo y está esperando encontrar un lugar donde la gente pueda verdaderamente estar conectada con Dios. En cambio, se da cuenta que una vez más en el templo está la corrupción, como había sucedido con Ofni y Finés. Una vez más la corrupción está dentro del templo, está dentro de la casa, porque Jehová reconoce que el templo era su casa. Llega y volca las mesas de los que estaban vendiendo ahí. Si había vuelto corrupción, porque a las personas venir desde lejos, como aprendimos en la historia, venían de lejos, ya no traían los sacrificios, ya no traían los animales, sino que llegaban y lo compraban en el mismo templo. Había, dice, mesas de cambistas, donde hacían trueques, donde cambiaban, pero donde muchas veces había soborno, donde muchas veces había corrupción. Jesús se molesta y limpia ese lugar. Escuche, limpia ese lugar.
¿Por qué el lugar que debería de ser más sagrado para el pueblo de Dios se permitió que se corrompiera de esta manera? Y vuelvo al tema. A veces hacemos cosas que nos parecen buenas ideas, pero que Dios no nos pide. Por eso debemos de tener el discernimiento y la correcta comunicación para decirle a Dios: instrúyeme, dirígeme. Papá, ¿qué quieres que haga? No simplemente que vayamos por ahí caminando como cristianos tratando de hacer buenas cosas porque creemos que podemos agradar a Dios así. No solamente eso. Caminemos como cristianos con la seguridad de ir a donde Dios nos pide que vayamos, de hacer lo que Dios nos pide que hagamos, de hablar lo que Dios nos pide que hablemos. Tengamos esta seguridad como cristianos. Vamos a tener otra referencia en Juan capítulo 2. Porque Juan da otra descripción muy importante de esto también. Juan 2:13. Dice: estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas y los cambistas ahí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos. Escuche, limpió el templo, echó fuera a todos. Y las ovejas y los bueyes, esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume. Los discípulos recordaron, los discípulos tuvieron una revelación de la palabra escrita, sabiendo que a Jesús le estaba consumiendo el celo por lo que era de él, porque dijo cuando entró al templo: esta es mi casa. Jesús estaba celoso de que su casa fuera una casa limpia. Su casa se había convertido en un mercado. Su casa se había corrompido. Y Jesús, no enojado simplemente porque no le gustaba o no le parecía, sino con un celo espiritual de que verdaderamente el pueblo aprendamos a respetar el templo, la casa de Dios. Dice que limpia y echa fuera a todos los que estaban vendiendo y a los cambistas que estaban ahí. Los echa fuera. Quiero llevarlo a otro dato muy importante, siguiendo en la historia, pero ahora una revelación del apóstol Pablo hacia los corintios. Primera de Corintios 6. Primera de Corintios 6, 19, y voy a dar lectura al 20 también. Dice: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, al cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo, en vuestro espíritu, los cuales son de Dios.
volviendo a la historia, entendemos que Jesús, después de haber limpiado el templo, es arrestado, es crucificado, es muerto. Dice la Biblia, como el último sacrificio necesario para la expiación de los pecados, como el sacrificio suficiente, el que ya cubría todos los pecados. Y tenemos un dato importante, que cuando Jesús muere, en la tierra suceden muchas cosas sobrenaturales. La tierra tembló, se oscurecieron los cielos. Dice que muertos salieron de sus tumbas. Pero hay un dato muy importante que dice que el velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo, donde la presencia de Dios estaba y donde antes solamente el sacerdote podía entrar una vez al año, ese velo, a través del sacrificio de Jesucristo, fue partido. Y el apóstol Pablo tiene la revelación y nos da a saber y nos da a conocer que ahora la casa de Dios, el templo de Dios, donde habita su presencia, donde se manifiesta su presencia, no está limitado a un lugar, sino que ahora nosotros, dice, vuestro cuerpo ahora es templo del Espíritu Santo, que es Dios mismo. Podemos entender entonces que ahora yo soy la casa. Yo soy la casa. Dele la buena noticia al que está a su lado. Dígale, yo soy la casa. Aquí habita mi rey. Dígale, aquí habita mi Señor. Aquí habita el Espíritu de Dios. El Espíritu Santo mora y habita en mí. ¿Cuántos se alegran por esto? Aleluya. Entonces te pregunto, ¿por qué tienes la casa sucia? ¿Por qué ensucias la casa donde habita tu rey? ¿Por qué permites que la casa sea corrompida? ¿Por qué permites que en este lugar tal vez ya no hay cambistas, tal vez ya no hay vendedores, pero permites que esta casa esté llena de amargura, de tristeza, de dolor, de envidia, de enojo? ¿Por qué lo permites si es el lugar donde habita el Espíritu Santo? ¿Por qué permites? ¿Por qué te permites llenarte de cosas que, dice la Biblia, entristecen al Espíritu Santo? Porque el Espíritu Santo es la promesa de la presencia de Dios con nosotros ahora. Jesús dijo, voy a preparar morada, voy a la diestra del Padre y voy a preparar un lugar sobrenatural, espectacular para ustedes. Porque todos los que me siguen, los que creen en mí, dice, tienen vida eterna, tienen salvación. Y voy a preparar ese lugar especial para ustedes. Dice, pero no los voy a dejar solos. Les dejo con ustedes al Consolador, al Espíritu Santo. Y yo sé que muchos de nosotros hemos conocido al Espíritu Santo, hemos sentido la presencia, el poder, el perdón del Espíritu Santo. Hemos tenido manifestaciones del Espíritu Santo con una llenura especial, algunos otros con diferentes dones. El don de lenguas, de interpretación de lenguas, de ciencia, de sabiduría.
Hemos conocido al Espíritu Santo. Pero ¿por qué? ¿Por qué? Si hemos llegado a este nivel de conocer la hermosura y la santidad de nuestro Rey, ¿por qué seguimos permitiendo que la casa esté sucia? Hermanos, es muy sencillo. La palabra nos enseña y nos dice: cuando ustedes estén afligidos, cuando ustedes tengan ansiedad, dice, echen esa ansiedad sobre mí. Yo voy a tener cuidado de ustedes. Limpien la casa. No permitan que esas cosas que se guardan en la casa, en el corazón, echen raíces. Raíces que constantemente están haciendo florecer. Jesús enseñó y dijo: no es lo que entra en la boca lo que contamina al hombre. Lo que contamina al hombre es lo que habla de su corazón. Porque cuando algo sucio viene y se anida y echa raíces en el corazón, nosotros constantemente estamos dando fruto de lo que hay en nuestro corazón. Y dice la Biblia: por sus frutos. ¿Por qué seguimos permitiendo que la casa de papá sea ensuciada? ¿Por qué seguimos participando de vicios, chisme, mentira? Poniendo muchas veces como más importante las cosas terrenales, las cosas pasajeras, siendo que entendemos que la palabra nos dice: la vida es como neblina, y en un momento sale y después. He escuchado frases como: nada trajiste, nada te vas a llevar. Dice la Biblia: no hagan tesoros en la tierra, donde la polilla se los va a terminar. Mejor haz tus tesoros, pero mantén la casa limpia. Mantén limpia la casa. Muchas veces para esto necesitas entender que las personas que están viniendo a ensuciar la casa, como Jesús hizo, tienes que echarlas fuera de tu vida. Esta es una cosa que quiero que entiendas a través de esta escena de Jesús entrando al templo. Muchas veces tenemos que renunciar a personas que creemos que son amigos, que son buenos para nosotros, pero lo único que nos hacen es ensuciar la casa. Y dice que Jesús llegó y ¿qué hizo? Los echó fuera. Por favor, te pido, renuncia a las personas que, lejos de acercarte a Dios, constantemente están buscando alejarte de Él. Constantemente están buscando la oportunidad para que tú ensucies la casa. Por eso en la iglesia primitiva dice que todos dejaban todo, lo dejaban todo y se unían a la iglesia porque todos tenían un mismo objetivo. Estaban unidos y estaban unánimes. Y su intención era buscar conocer a Cristo y glorificar a Cristo. Desecha todas esas personas que obstruyen tu comunión, tu relación con Dios. Apártalas de ti. Quiero decirle otro punto muy importante, porque esta carta a los Corintios, en el versículo 20 del capítulo 6, nos dice sobre dos cosas muy importantes y no lo quiero dejar pasar por alto. Dice: porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios
y dice cómo lo debemos glorificar. Menciona dos áreas importantes para glorificar a Cristo. La primera es con vuestro cuerpo. Con vuestro cuerpo. Hermanos, tenemos que cuidar nuestro cuerpo. Tenemos que cuidar nuestro cuerpo. Ahora, no le hablo solamente de pecado. Yo espero que usted entienda que cuando le digo cuida tu cuerpo, le estoy diciendo aléjate de fornicación, aléjate de adulterio, aléjate de todas las cosas que pueden hacer que tu cuerpo peque contra Dios. Pero también, hermano, escúchame por favor, cuídate de la hipertensión. Cuídate de la diabetes. Cuida tu cuerpo. Seamos responsables en lo que Dios nos pide. Dice, fuiste comprado a precio. Ahora lo que te pido, glorifícame con tu cuerpo. Y esto también es quizá muchos jóvenes, adolescentes que escuchan, ¿por qué? ¿Por qué no me dejan tatuarme? ¿Por qué no me dejan ponerme aretes? ¿Por qué no me dejan hacer esto y la otra? Locuras y vanidades entre la juventud. Y es que lo único que esperamos, escúchame joven, adolescente, sí, creo que los adolescentes no están, ¿verdad? Jóvenes, escúchenme. No se trata de prohibirles. No se trata de castigarlos. Se trata de hacerles entender que su cuerpo glorifica a Dios, que también ellos fueron comprados a precio de sangre, y que ahora glorifiquen con su cuerpo a Dios. La siguiente área que dice, y en vuestro espíritu, y dice, los cuales, hablando del cuerpo y del espíritu, dice, son de Dios. Así que escúcheme muy bien. A partir de ahora, quite esa frase de es mi cuerpo me pertenece. No es tu cuerpo. Fuiste comprado. Ya no te pertenece. Le pertenece a Dios. Cuídalo. Cuida tu espíritu. Deja ya la idolatría. Quizá ya no tienes imágenes, quizá ya no tienes figuras, quizá ya no tienes aquellas cosas que tú le pudieras llamar idolatría. Pero a veces idolatras muchas otras cosas porque ocupan el primer lugar en tu corazón. A veces idolatras el trabajo. A veces idolatras tu propia familia. A veces idolatramos un equipo de fútbol. A veces idolatramos pasatiempos, que son las cosas más importantes para nosotros. Vivimos para eso, vivimos para disfrutar esto, vivimos para, nuestra fuerza es para esto, nuestro tiempo es para esto, nuestro dinero es para esto, y eso quita el primer lugar de Dios en tu vida. Escúchame, no te perteneces, le perteneces a Dios. Él ya te compró. Por lo tanto, limpia la casa. Limpia la casa de pensamientos, de emociones que no te pertenecen, que son un engaño del enemigo, que son una trampa muchas veces de nosotros mismos.